De tanto utilizar la palabra apego, hemos caído en un malentendido. De hecho, pareciera que hemos llegado a creer que el apego que surge entre padres e hijos puede ser perjudicial. Pero, ¿sabías que el apoyo y cuidados que reciba un niño durante los primeros años de su vida son fundamentales incluso para lo que hará como adulto? ¿Qué significa realmente y qué implica criar a nuestros hijos con apego seguro? Hoy, en Diálogos en Confianza, Crianza y Apego. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar justo de esto, de crianza y apego. La verdad es que la forma como nosotros nos relacionamos con las personas ahora que ya somos adultos tiene mucho que ver con la forma como se relacionaron nuestros cuidadores primarios con nosotros cuando éramos chiquitos. Entonces, la forma como nuestros hijos se van a relacionar el día de mañana con las personas con las que van a convivir, en la oficina, en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar, tiene que ver exactamente con lo mismo, con la forma como hoy nosotros nos relacionamos con ellos. Así es que esto vamos a platicar el día de hoy. Quédate con nosotros. Recuerda que ya están abiertos nuestros teléfonos, las redes sociales ya están listas para recibir todas las dudas que tú tengas para hablar sobre este tema. Y bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, al público que está aquí el día de hoy, que siempre vienen muy amables a contarnos sus historias, a platicarnos cómo ellos viven los temas que nosotros tratamos aquí y, por supuesto, a nuestros especialistas. El día de hoy tenemos con nosotros a Julia Borbolla de Niño de Rivera. Ella es psicóloga especialista en niños y adolescentes. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí siempre. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. También está con nosotros Fernando Salinas Quirós. Él es doctor en psicología por la UNAM y maestro en psicoterapia psicoanalítica. Fernando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. También está con nosotros Gabriela Cardós. Ella es psicoterapeuta y académica del Centro Eleya. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí también. Gracias. Y también está con nosotros Lino Villavicencio Flores. Él es psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud. Lino, ¿cómo estás? Hola, buenos días a ti y a tu auditorio. Buenos días, qué gusto tenerte por aquí. Y bueno, también le doy los buenos días a Sandra, que ya estamos otra vez reunidas, Sandy. Qué ya gusto. de regreso un martes, aquí estoy. Y bueno, pues muy contenta con este tema, específicamente a mí, pues me va a ser de mucha utilidad con niños pequeñitos. Y a usted que nos ve, si tiene alguna duda en este momento sobre la crianza y apego en relación de usted en este rol de mamá, o también lo que platicabas, Cris, de cómo lo que vivimos de niños, pues el día de hoy está formando parte de nuestra vida. Entonces, bueno, esperamos sus historias y recuerde que la transmisión en vivo por internet la tenemos a través de www.canal11live.tv/internacional/. Claro. Bueno, una de las cosas que hay que entender es que hay diferentes formas de apego, hay diferentes formas de relacionarnos los unos con los otros y las diferentes maneras de relacionarnos pues tienen diferentes consecuencias cuando nosotros somos más grandes y por supuesto también tienen consecuencias en el niño cuando las está viviendo. Entonces vamos a tratar de irlo desmenuzando para poder entender, porque aparte también estamos hablando de los cuidadores, que en muchos casos pues son los padres, pero hay otros casos en los que no, que son cuidadores primarios, que son otras personas las que cuidan a los niños y también establecen el apego con ellos. Entonces, de todo esto vamos a platicar, así es que como ves, el programa de hoy va a estar muy interesante, quédate con nosotros. Y para empezar, acompáñame a ver la siguiente cápsula de una mujer que nos va a platicar su historia. Ella nos va a platicar, bueno, cómo vivió esta relación con su madre y ella cómo la duplica hoy con su hijo, si lo hace igual o lo hace diferente. Vamos a verla, acompáñame. Tengo 39 años, estoy casada. Mi esposo también es profesionista y tengo un hijo de 2 años. Familia no nuclear está conformada por mamá, papá, mi hermana menor y yo. Soy médico especialista. El hecho de ser médico especialista te condiciona a ser una mamá añosa, una mamá vieja. Esto te da cierta madurez, pero también estás un poco más cansada. Ahora, teniendo más madurez,
comparas tu propia infancia con la crianza de tu hijo. Yo estoy criando a mi hijo con apego. No le permito que llore, no le permito que se frustre propositivamente, ¿no? Y siento que mi mamá hizo justamente lo contrario. A ella le dijeron que si me frustraba, entre más pequeña tuviera frustraciones, no que me frustrara propositivamente, sino que entre más temprano me expusiera a la frustración, mejor me iba a ir en la vida, iba a tener más armas para manejar la frustración siendo adulto. De niña lo sentía como una comparación donde yo siempre perdía. Así era como lo pensaba y por supuesto que sí hizo mella en mi autoestima. Yo pensaba que yo era la fea, la tonta, yo era la bonita, la inteligente, aunque no me lo dijeran expresamente. No, eran señales muy sutiles que me hacían sentir comparada, ¿no? Y pues siempre salía perdiendo, ¿no? Yo era la que siempre estaba abajo. Yo me esforzaba por ser agradable a mi mamá y no lo lograba, hiciera lo que hiciera. Era muy frustrante, era muy, haga lo que haga, no logro complacerla. Hoy de adulta creo que no sería quien soy si no hubiera vivido esa experiencia. Muy probablemente no tendría la tolerancia a la frustración que ahora tengo y muy probablemente no hubiera elegido criar a mi hijo como lo crío ahora. Quizás si no hubiera pasado todo esto de las comparaciones y de sentirte menos, muy probablemente mi hijo sería criado como me criaron a mí. Sacando jugo. Bueno, pues ya justo estamos platicando ya estamos aquí de regreso sobre esto que estábamos viendo, pues que es un testimonio que nos dice muchas cosas, ¿no? O sea, para empezar, bueno, pues se lo agradecemos muchísimo, gracias por los testimonios que siempre nos dan, porque son justamente lo que hacen este programa, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan de lo que acabamos de ver? O sea, hay como algunas confusiones posiblemente en la forma como ya lo plantea, ¿no? Sí, yo creo que aquí no es blanco o negro, porque suena así, ¿no? O no lo dejo que llore, que no le pase nada, o, a ver, mijito, te me acomodas y a ver cómo le haces. No creo que sea blanco y negro, yo creo que hay muchos tonos de gris. Y claro que un niño tiene que establecer un apego seguro, porque es la base de su confianza, ¿no? Y la madre tiene que oír ese llanto y interpretarlo como una llamada, ¿no? No como es un mañoso. O sea, sí entiendo esta parte tan válida, pero tendemos también un poco a sobreproteger. O sea, hasta dónde, ¿no? Es formación de apego y hasta dónde es sobreprotección, que lejos de mandar este mensaje de tú no sirves, a lo mejor tengo tal apego a ti y no te quiero generar ninguna frustración, que te mando el mensaje de tú solo no puedes o no puedes sin mí. Entonces sí creo que el tema es polémico. Claro, Lino. Sí, claro, en ese punto es bien importante entender que la sobreprotección es violencia también. O sea, es una forma de devaluación en la cual, como tal dijo, es no puedes y no vas a poder. Entonces el mensaje que hay detrás es como muy importante, porque estos dos caminos del blanco y el negro pareciera que llegan al mismo punto, en el cual uno desarrolla problemas de inseguridad, uno desarrolla problemas pues para vincularse, y que eventualmente puede ser muy devastador cualquiera de los dos caminos, o sea, tanto en el abandono por abuso como en el abandono por sobreprotección. Fíjate, sí. Oye, ¿qué sería esto del apego? La palabrita, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la palabra apego? Porque creo que la escuchamos tanto que de repente pierde su significado, o tal vez inclusive hasta confundimos lo que realmente quiere decir. Absolutamente. Creo que es importante regresar a las bases de la teoría. El término como tal se le acuña a John Bowlby. John Bowlby era un psicoanalista y desgraciadamente creo que, como en toda la historia, se borra a las mujeres, ¿no? No es solo una cosa de John Bowlby, no pudo haber creado esto sin colaboración de Mary Ainsworth. ¿A qué le llaman apego? Es un vínculo que a veces a cualquier vínculo lo queremos ver o encasillar en apego. El apego tiene que ver, también de repente decimos, es un vínculo que es de tal y tal manera. Los vínculos no se ven, los vínculos se infieren vía comportamental. Y se viven. Y se viven, por supuesto. Lo primero que uno tiene que hacer, o la manera de verlo, es cómo el infante utiliza al cuidador. Me encanta que hablas de cuidador. John Bowlby es muy moderno desde su época para hablar de caregiver, precisamente la traducción sería cuidador, que no tiene que ser exclusivamente la madre, que eso es una beta psicoanalítica que traemos, donde la mamá es la culpable de todas nuestras angustias y todos nuestros quebrantos. No es así. Dínolos, ¿no? A nosotros que hacemos este programa. No, por favor. ¿No? Entonces no es así. El cuidador, el niño no solo tiene que tener uno, sino puede tener varios, y es esta búsqueda de proximidad, ir a cargar pilas con ese adulto cuidador,
y esa carga de baterías que permita la exploración y por tanto el aprendizaje. Eso es un vínculo de apego. Dentro de los vínculos de apego hay distintas clasificaciones. Puede haber apegos seguros o apegos inseguros. Tiempo después se habla hasta de apegos desorganizados. Poco a poco podemos irlo desarrollando a lo largo del programa, pero se refiere a ese vínculo. Y de repente cuando ya oímos sobreprotección, violencia, autonomía, tal, son variables que están alrededor, pero que no necesariamente son apego. Y que todo queremos encasillarlo. A ver, entonces, un poquito para que, a ver si yo lo entendí y lo entienden las personas que nos están viendo. O sea, el apego es la relación que yo establezco con una persona con la que me cargo las pilas, dijiste, o sea, con la que yo me siento como bien seguro para seguir explorando el mundo. Pero entonces, ¿por qué después tiene como algunos calificativos negativos? Porque ahí suena como positivo, ¿no? El apego me suena positivo, pues es alguien con quien yo me lleno de energía y sigo en el mundo. Pero ¿por qué entonces después tenemos que si el apego malo o el apego en exceso o ansioso? O sea, ¿por qué estos calificativos negativos entonces al apego? Yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con cosas externas a la psicología y al desarrollo. Yo mismo que practico yoga, dicen hablar de desapegarse. Y ahí escucho como dos mensajes contradictorios, porque uno lo que debería de buscar y es sano estar apegado, ¿no? Es difícil que se dé el desapego, así empezó Bowlby. Le pidieron que estudiara a niños de la posguerra. ¿Qué pasaba con niños que habían perdido a sus padres y entonces tenían una serie de conductas que iban desapegándose de sus papás? Pero el apego no es negativo, ¿no? Creo que una manera de conceptualizarlo posterior y que permite tener más claridad, hablamos del fenómeno de la base segura. Es esa persona que me permite cargarme de seguridad y que es a través, y luego ya podemos ver como en el testimonio, la propia autoestima, la manera de plantarme y de relacionarme con los demás, tiene que ver con esa experiencia donde yo podía cargarme de seguridad y a través de esa seguridad poder explorar el mundo y vincularme con otras personas. Sí, Gaby, ¿quieres decir algo? Sí, yo rescataría del testimonio, a mí me parece valioso cómo ella asume que lo que ella es hoy es gracias a lo que pasó en la infancia. Pero parece como que al principio habla duro de esa relación. De que fue difícil. De que fue difícil y de que no quiere repetirla. Y sin embargo, al final nos dice, soy lo que soy gracias a eso, ¿no? Mira, Cris, aquí tengo un testimonio igual, nos escriben en el Facebook en relación a lo que vio. Dice Shanti, me identifico con el testimonio justo porque lucho porque mi hija se apegue conmigo, aunque no dudo en dejarla que luche sus batallas, sus frustraciones, disfrute su independencia, siempre brindándole la confianza para que esté conmigo, muy a diferencia de lo que siempre he vivido con mi mamá. Wow. Ahí es como Qué lo curioso canalizo. que diga lucho, ¿no? Porque el apego, yo un poco complementaría lo que acaba de decir Fernando, que es una necesidad humana absoluta, es una búsqueda universal del ser humano de vincularse, porque nacemos en un estado absoluto de desprotección, nacemos totalmente vulnerables, y es como si el bebé viniera cargado o equipado, ¿no? Con esta información que le hace saber que depende del otro y que necesita del otro. Es decir, inicia un poco desde la biología. Él sabe que necesita a mamá o que necesita a este cuidador, porque está muy lindo, exacto, decir que no siempre es mamá, y más en nuestra cultura, son abuelas y son nanas y son guarderías, etcétera. Y hoy papás también. Papás, desde luego, exacto. Y que se necesita de este otro para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo le diría un poco a esta persona que dice, lucho porque mi hija se apegue, que no es una lucha. Un bebé y una niña, un hijo, tiene esta búsqueda absolutamente de manera natural. Uno tiene que estar disponible para recibir ese pedido de ayuda y entonces responder en consonancia. A mí se me ocurre una imagen que puede clarificar esto. Es el típico niño que hay una fiesta infantil y entonces el niño está pegado a la mamá, agarrado a la falda, y la mamá le brinda esta seguridad de decir, sí, aquí estoy, ¿no? Y esa misma calma de la mamá de decir, aquí estoy, le permite al niño soltarse tantito, ir para allá, sondear y regresar, ¿no? Sí. Ese juego de ir y venir, si la mamá lo maneja con calma y le dice, sí, tú explora, aquí sigo, es eso lo que le da la independencia al niño. Tan malo es decirle, no, aquí no te me pegues, tú vete para allá, ¿no? Y rechazarlo, porque entonces, como dices bien, pues el niño se siente inseguro, ¿quién me va a cuidar? Claro, claro. Y tampoco, mi chiquito, tú vente aquí, ¿no? Yo casi que te traigo los dulces de la piñata, para que tú no te vayan a lastimar. Sería como esos dos extremos. Claro, ¿no? sí, está muy clara esa ir y volver, imagen, ¿no? Sí. Yo creo que únicamente complementando los comentarios, creo que para empezar el apego no es algo humano,
es algo animal, Ajá, ¿sí? O mamífero. sea, los primeros estudios, de hecho, se hicieron en primates, en los cuales se veía que si poníamos a 2 mamás de alambre, una que solo da alimento y otra que está felpada, el changuito va a estar más tiempo con la mamá felpada que con la que le da alimento. Entonces, no estamos en una sociedad únicamente porque nos proveamos el alimento, sino porque nos damos calor y nos damos una sensación agradable. Y creo que en esta parte de decir buenos y malos, todos tenemos el apego, todos nos apegamos. La calidad y el estilo a través de cómo nos apegamos, eso es lo que cambia y eso es lo que puede generar a la larga otro tipo de complicaciones. Oye, ¿qué tipos de apego hay entonces? Pues básicamente la clasificación los divide en apegos seguros e inseguros. Los apegos inseguros tienen otra subdivisión que son preocupado, evitativo y temeroso. Y esto depende un poco de pues de cómo se hacen las relaciones y cómo se hacen las separaciones, que es como una parte muy importante. Y en el seguro solo es seguro. Ahí no hay clasificación. Sí, no, el seguro, que es la mayor parte de la población tiene apego seguro, es puedo separarme, sé que vas a estar ahí y no voy a tener problema para estar yo como consolable. Conmigo mismo. Ok, vamos a un corte. Para separarme. Ni para separar. Vamos a un corte en un momento, regresamos. Quédate con nosotros, estamos hablando de apego. Tengo 29 años, soy mamá soltera, me embaracé a los 25 años, mi hijo tiene 4 años. Para mí lo más difícil de ser mamá soltera es no poder estar con él, porque yo tengo una jornada de trabajo de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde. Yo vivo muy lejos y voy llegando a mi casa hasta las 8 de la noche. Cuando yo llego, mi hijo todavía me espera. Le pregunto cómo le fue en el kinder, él me contesta, si tenemos que hacer tarea la hacemos juntos. Juego un ratito con él y a dormir. Yo a mi hijo le demuestro cariño con amor, comprensión. He tratado de darle todo con el apoyo de mi abuela y de mis tías y de mis papás. Yo cuando era pequeña, mis papás me tuvieron que dejar con mi abuela. Cuando yo me embarazo, me voy con mis papás. Yo nunca sentí que mis padres me abandonaron porque pues ellos me iban a ver diario o cada 8 días me iba con ellos a mi casa. Yo a mi hijo lo quiero criar con amor, con cariño. Quiero que tenga una buena imagen de su mamá. A pesar de que no tiene papá, pues que tenga una buena imagen de mí. Pues muchísimas gracias por ese testimonio. Y bueno, nos quedamos hablando sobre el apego y la crianza, que es lo que estamos platicando el día de hoy, así es que quédate con nosotros. Y bueno, yo quería preguntarles, ¿por qué son tan importantes los primeros 3 años? En estas investigaciones que hicimos nos dicen mucho todos, los 3 primeros años importantísimos para el apego. ¿Por qué? A ver, Terry, el que sea de ustedes. Perdón. No, adelante. A mí, que creo que es para cerrar la idea anterior y comenzar con esta, otra cosa que nos debe de quedar claro con apego es que es un concepto diádico. ¿Qué tiene que ver esto? No es solo lo que el adulto dice, sino que en general somos de visiones adultocéntricas, ¿no? El adulto, yo quiero, yo tal. ¿Y el niño qué? El niño es un interlocutor activo, ¿no? Entonces es una cosa que se construye, es un vínculo que se construye. ¿Por qué es importante? Porque en esos 3 primeros años se sientan las bases para hacer un prototipo de las relaciones que yo voy a poder hacer después. Retomando el testimonio, justo de eso trata mi investigación doctoral. ¿Qué tiene que ver? Que el infante puede tener otros cuidadores secundarios profesionales, los llamo, a mujeres como ellas que se ven en la necesidad de que su hijo asista a guarderías, a kinder, de repartir las labores de crianza, y eso no necesariamente tiene un impacto negativo en el desarrollo de los infantes, porque si distintas figuras fungen como base de seguridad, el infante va a poder tener esa experiencia repetida de los 3 primeros años. Bowlby hablaba después de modelos operativos internos. ¿Qué es eso? Esos vínculos, esa manera, esa práctica cotidiana se internaliza, se mete, digamos, en nuestro chip. Y en ese chip uno va a decir, si yo tengo cuidadores sensibles que atienden a mis demandas, que me hacen caso, que me dicen, no, vaya por sus dulces de la piñata, pero también estoy aquí para lo que se te ofrezca. Uno empieza a tener un modelo de sí mismo
de los otros y del mundo, que va a ser una base con la cual me voy a relacionar y voy a decir, yo no importa que mamá no esté o que la maestra del año anterior o que mi abuelita haya fallecido, sino que yo sé que cuando demande mi voz vale y va a haber adultos disponibles y sensibles. Claro, y entonces eso lo repito más adelante, ¿no? Mira, Cris, Sí, es que Sandy, aquí por favor. precisamente lo que está diciendo mi tocaya Sandra Guerrero nos dice, el hecho de tener a tu hijo en casa y no llevarlo a la guardería es una forma de apego. ¿A partir de qué edad se puede o se debe, sería la pregunta, llevar a un niño a la guardería? Es polémico, pero para aclararlo, ¿no? Lo que dice Fernando es básico. Primero, lo que comentábamos en el corte, apego no es sinónimo de cariño. O sea, apego es, como decía el doctor, una necesidad básica del ser humano para sobrevivir. Ni de estar pegado, ¿no? Porque suena como a estar... No, ni es pegol, ¿no? Implica, como ya comentaba Gabriela, bueno, yo nazco, y si no me alimentan, si no me tapan, me voy a morir. Sí, claro. Y los primeros 3 años, pues son mucho más dependientes de los demás. A los 3 años ya caminaste, ya hablas, y entonces ya empiezas a explorar con mayor seguridad. Y yo creo muy importante que las madres, especialmente latinas, sepan, se quiten esta culpa, ¿no? De, como no puedo estar con él, no se crea el apego. No, el apego se crea, esta mujer del testimonio dice, yo llego y le cuento un cuento, juego un ratito con él, le reviso. Esa es su parte, la parte que le toca a ella. Y seguramente dejará a su hijo con cuidadores extra que también le van a dar esa seguridad. Claro, entonces eso que dices es como muy importante plantearlo. O sea, una cosa es el apego y otra cosa es el cariño, ¿verdad, Julia? Porque de repente hay mamás, como tú me decías, ¿no? Que dicen que si no está pegado a mí, entonces no me quiere, ya no me quiere. No puede llorar, porque si lo dejo llorar ya no hay apego, pero entonces me paso toda la noche en vela porque el niño no puede llorar y obviamente mi estado de ánimo se va a alterar y al rato le voy a gritar. Le voy a gritar porque tiró la taza. Y entonces, ¿qué pasó ahí con el apego? Entonces, a ver, ¿podríamos decir que el apego puede no estar de la mano de las expresiones de cariño? O sea, una cosa son todo lo que yo puedo querer a mi hijo y expresarle de cariño, pero el apego es esto que tiene que ver con la seguridad de que básica. se vaya yendo. Ajá, Confianza básica. Confianza básica. ¿Qué pasa cuando los cuidadores o los padres empiezan con este tipo de apegos diferentes, lo que tú decías, esas otras dos visiones que nos hizo ver Julia, ¿no? O sea, aquel que dice, no, aquí quédate, o no, vete, esos dos extremos. ¿Qué pasa, Lino, en esos casos? Digo, en esa parte, nada más haciendo un paréntesis y complementando la primera pregunta, los 3 primeros años se hablan de periodo sensible, o sea, el periodo en el cual se gana el mayor como porcentaje de avance en la calidad del apego. Eso tiene un poco que ver con, pues con que uno entiende el mundo por primera vez, 1, y 2, con que pues el desarrollo del cerebro se da como el 90% en esos 2 primeros años, ¿sí? Entonces esa parte es como muy importante. Ahora, en cuanto a la otra parte, es importante esto que mencionaba Fernando en cuanto a la diada, porque uno puede ser sumamente sobreprotector y esto puede tomar 2 caminos. O sea, no puede tomar nada más uno, porque eso va a depender del temperamento del niño también. O sea, la relación es de 2. Entonces, si una madre tiene abandono, por ejemplo, o tiene alguna situación de sobreprotección o como sea, va a depender también de cómo es el niño, cómo el niño va a interpretar ese tipo de cosas y qué camino va a tomar el niño, porque incluso un niño que es víctima de abuso puede llegar a tener seguridad. Entonces es algo de También 2. Es como este equipo, digamos, ¿no? Con el que venimos de fábrica, por decirlo de alguna forma, claro. y vemos desde el cunero a bebés como mucho más tolerantes a la frustración, a la espera, al dolor, y bebés que se desorganizan mucho más rápido. Entonces es como la suma, ¿no? De las conductas de crianza de la madre, que pueden ser así, o de sobreprotección, o de preocupación extrema, o al contrario, de minimizar lo que le pasa, ¿no? Por ahí escuché yo, por ejemplo, alguna mamá decir
ya me dijo el doctor que si lo dejo llorar y llorar y llorar a la noche, pronto se va a acostumbrar a dormir la noche corrida, y que tiene buen peso, entonces no importa, ¿no? Entonces no hay nada como tan escrito, ¿no? Tiene que ver mucho más con la sensibilidad materna de saber cuándo ese bebé necesita que se responda a él. Es como una posibilidad de la madre de leer, digamos, el estado emocional de su bebé y decir, ahora sí necesita que lo abrace, y no importa si lo voy a malcriar por abrazarlo de más, o ahora sí necesita que lo cargue, ¿no? Y entonces ese bebé, digamos, suma su conducta a la conducta materna. Como decía mi compañero Fernando, en todo caso es lo que ocurre en la interacción, ocurre en ambos, ¿no? Entonces hay bebés que a lo mejor con una mamá sobrepreocupada pueden estar más relajados con todo, ¿no? O bebés con una mamá sobrepreocupada y ellos poco tolerantes a la frustración, pues la combinación es explosiva, una bomba de tiempo. Ahora, ¿nosotros sí repetimos eso que aprendemos desde que tenemos 3 años? A mí me parece que sí. Ahora, no es una cuestión determinista, que también nos encanta movernos por ahí, ¿no? Infancia es destino, no necesariamente. Uno tiende a repetir porque cómo habla, pues de cómo nos fue en la feria, decimos popularmente, ¿no? Claro. Ahora, al ser un tema que todos estamos inmersos, no hay que ser experto ni tener doctorados, uno es papá, uno tiene experiencias de crianza tal, a todo le llamamos apego. Precisamente para saber los tipos, que complementando lo que preguntabas, cuándo, cómo, tal, a mí me llama la atención escuchar, por ejemplo, ahora, nació en agua y entonces tiene un apego seguro. No, señores, el apego no se puede medir previo a los 12 meses, formalmente. Hemos escuchado aquí, por ejemplo, que los niños que nacen por cesárea no tienen apego. Exacto, y se empiezan por eso en especial estoy y eso encantado es mentira. de estar ahí. Sí, hay que aclararlo. Eso acláralo, por favor, que no se quede ahí. Por supuesto, porque... Es mentira eso, Fer. Sí, okay. sí, es decir, cierto. Para que se pueda medir positivistamente, objetivo, científico, tal, las pruebas desde los 8 meses, pero formalmente desde los 12. ¿Por qué? Porque tratando de recapitular lo que hemos dicho todos, se requiere de la locomoción, ver eso que estábamos diciendo todos, la separación que pasa cuando hay una separación, cuando va y viene, cuando explora, y es a través de esa observación que se crea la primera manera de evaluarlo, que es un experimento en laboratorio. Ahora hay distintas técnicas para hacerlo, pero precisamente también esa es otra que a mí me brinca mucho y me molesta, como este niño tiene un apego inseguro porque a ojo de buen cubero lo tengo. No, para poder hacer una clasificación como tal hay que aplicar una prueba. ¿Cuál es la maravilla del apego? Que no se quede en los 3 primeros años, que uno puede evaluar en la primera infancia o en la adultez a través de otro tipo de instrumentos. Ya no tengo que decirte, Cristina, tráete a tu mamá para ver qué apego tienes. Te puedo hacer una entrevista para que me platiques un poco de tu infancia y a través de eso hacer ciertas inferencias. Aparte un poco también lo que ustedes están diciendo y nos han comentado es, bueno, no solamente es la mamá y el papá, ¿no? Sí. Porque de repente, bueno, puede ser que haya una mamá ausente, pero pues tuvo alguien, una figura, no sé, ahorita se me ocurre, por ejemplo, sí, la persona que lo cuida o tal vez en la guardería alguien que le pudo ayudar. Supo leer. Sí, hasta un maestro. Hasta un maestro, un tío. En fin, ¿no? Yo quisiera leerles algunas llamadas que tienen que ver con esto para que orientemos al público. Miren, en el caso de otra tocaya, ahora las Sandras se pusieron así como muy madrugadoras. Sandra nos dice, yo sentí que de niña no tuve apego con mi madre. Sentí más apego con mi padre y me sentía más segura con él. Actualmente tengo hijos adolescentes y el desapego que yo viví con mi madre lo reflejé con mi hija, pero en forma inconsciente. Y dice, ya que con el afán de que no viviera lo mismo que yo, no le permití que se acercara a mí. ¿Qué puedo hacer? O sea, ella sí nos está pidiendo alguna orientación. ¿Qué puede hacer? Sí, y también, ¿sabes qué? Ahorita, si quieres que respondan ese Sandy, y ahorita vuelves a leer la otra, porque ¿sabes qué? Yo creo que ahí hay una confusión, no sé si ustedes están de acuerdo, pero hay una confusión, ¿no? De repente, no es apego, sino el cómo me vinculo, ¿no? O sea, sí, pero un poco lo que decía Fer de que infancia no es destino, porque pareciera que ella siente que como le fue así de niña, pues tendría que haber sido de una Pero es que pegamos la palabra apego a cariño. Sí, o a relación. O educación. A lo mejor con tu papá te entendías mejor, pero eso no quería decir que tu madre no pudiera haberte satisfecho necesidades básicas. Exacto. ¿No? O sea, mi mamá está, pero me entiendo mejor con mi papá. Esas son 2 cosas distintas. A ver, Sandy, la que sigue. Y, por ejemplo, aquí nos dice otra persona en el Face, tengo un familiar que evita a toda costa la relación con su hija ya de 3 años de edad, y acaba de tener otro hijo y es muy lejana a la primera, rechazándola, encargándola, evitando
desde el año de edad estar con ella. La menor se ha vuelto difícil, nada tolerante a la frustración, grosera y tiene un mal manejo social. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ella pues desde lejos es difícil, pero como ella hay varios casos así, ¿no? Lino, ¿Quién puede sustituir ahí el apego, la crianza? ¿O qué hacer? Ahí es una parte bien interesante porque estamos hablando del estilo que tiene tanto el padre como el estilo que está desarrollando la hija, ¿no? O sea, los dos pareciera que están desarrollando ese tipo de situaciones como de inseguridad y acerca de qué hacer con la niña, pues si esta persona está funcionando como cuidadora, pues ya estamos hablando de un avance, ¿no? O sea, siempre que haya un cuidador al que yo le interese, eso ya es algo que nos ayuda a avanzar. Siempre una persona importante en la vida que nos dé seguridad es el inicio del cambio. Perfecto. Oigan, fíjense que hablando un poquito de las formas de esto, de cómo se relacionan, tenemos una persona que vino aquí al público y nos va a platicar cómo vivió la situación. A ver, adelante, por favor. Buenos días, me llamo Alfredo. Antes de exponer mi situación, me gustaría que al finalizar... necesitamos que se escuche, no se escucha, ¿eh? Que al finalizar me ofrecían una ayuda, ¿no? Porque el problema que traigo sí es grave, ¿no? Vengo de una familia disfuncional. Ajá. Yo fui abandonado a los 4 años, 5 años. Ajá. Entonces, mi madre fue el padre y madre, ¿no? Y por ella aprendí muchas cosas, pero... Necesito que te pegues más el micrófono. Ajá. Para que te podamos escuchar todos bien, porfa. Ajá. Ok, sí, así. Mi mamá, sí, me ayudó mucho, ¿no? Le agradezco muchas cosas, pero sentí que faltó esa figura paterna, ¿no? Bueno, ¿tú sientes, sí, que después de esta situación me dieron un apoyo, ¿no? Los especialistas, los profesionales. Por supuesto que sí. Ajá. Mira, al final del programa con mucho gusto te puedes acercar a ellos y platicas con ellos, pero un poquito, a los 4 años tu papá se va. ¿Cuántos años tenías tú, dices? 4 años. 4 años. Tu papá se va y entonces ustedes se quedan con tu mamá. Ajá. ¿Y tú sientes que hasta la fecha eso a ti te ha afectado en la forma como te relacionas con los demás? Sí. ¿De qué manera te ha afectado? Bueno, es que ahí mi vida no ha sido funcional en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Hasta mi edad, ¿no? Ok. Entonces, ¿Tú has podido tener pareja? Pues sí, pero no he cuajado nada así. Ok. ¿Tienes hijos? Soy soltero. 47 años. Ok. Entonces, bueno, tú lo que nos dices es que sientes que este abandono te afectó mucho y quieres que los especialistas al final te ayuden. Claro que sí. En esta situación, no hay cómo decirlo. No. Está nervioso, no se preocupe. Sí, no te preocupes. Ahorita volvemos a platicar contigo. Y de todas maneras, insisto, ahorita al final del programa, con mucho gusto, los especialistas te puedes acercar tú a ellos. Uh-huh. y puedes platicar un poquito con ellos. Hay muchos Muchísimas casos, gracias. En donde nos han escrito, nos han llamado, en donde hizo falta el papá o la mamá, o incluso, y vamos a ver más adelante un testimonio en donde faltaron ambos padres y hubo otros padres sustitutos. Entonces, bueno, a lo mejor ahí puede encontrar algún tipo de... Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos hablando de crianza y apego. Tengo 32 años, soy estilista. El hecho de ser hijo de una familia que no es tuya, pues creo en mi caso fue algo bueno, porque no tuve ningún rechazo, ninguna diferencia. De cierta manera, mi situación fue buena, en mi caso, porque quedé con familia, entre familia, ¿no? Y pues te puedo decir que en este momento la persona que no es mi madre, pero que para mí lo es, y le quiero mucho, la adoro. Mi mamá me crió de una manera buena, creo yo, porque me inculcó cosas buenas, el no robar, el no matar, unos buenos valores, y no fue solamente de ella, también de parte de sus hijos. Yo de joven era rebelde, creo, pues por la ausencia de mis padres, ¿no?
por la ausencia de mis hermanos y pues al mismo tiempo la gente se entera más de tu vida que tu propia. Y pues a mí me marcó mucho el hecho de que una persona me dijera que esa persona no era mi madre. Incluso en la escuela pues me hacían bullying. Yo como adulto quisiera vivir una vida de adulto y no la tengo por el hecho de tener una, llamémosle una manera de agradecer, un agradecimiento a mi madre que ahora está conmigo, ¿no? La situación de mi madre, la que a mí me ata en cierta manera es porque ella está enferma, tiene una discapacidad. Entonces, creo yo esa es mi manera de agradecer. Quiero que ella esté satisfecha con lo que yo hago por ella y al mismo tiempo yo me siento satisfecho. Porque creo o me imagino que se lo estoy haciendo a mi propia madre. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, aquí estamos viendo que no es la figura materna ni la figura paterna, digamos, biológica, la que le ayuda, y sin embargo él habla de que se siente muy bien. Gaby, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, tal cual, ¿no? Es algo que hemos estado diciendo todo el tiempo acá. No se trata justo de la mamá biológica, ¿no? El término parentalidad implica reconocer al hijo como hijo propio, sea biológico o no. En todo caso es una construcción mucho más psicológica que biológica actualmente, ¿no? Si no, no veríamos a estos niños que de pronto hay abandonados en la calle, ¿no? Que se lo encontraron en el basurero, ¿no? En el arbusto. Es decir, ser mamá biológica no nos hace ser mamás psicológicamente hablando. ¿Y cuáles serían las cosas que tendría que hacer un cuidador, ¿no? Una persona que no es la mamá o inclusive la mamá, para poder hacer qué acciones para poder tener un apego seguro y cuál sería el contraste con un apego inseguro? Hemos hablado y hemos utilizado sin definir un término que es este mecanismo que transmite el apego y es un adulto sensible. ¿Qué es eso? Vamos a decir 3 componentes de la sensibilidad. ¿Qué es lo que necesitaría hacer un adulto, ¿no? Uno, estar atento a las señales del infante. 2, dar una interpretación correcta en tiempo y forma. Y 3, poder proveer una respuesta a esa necesidad, ¿no? Suena muy fácil y sensibilidad de repente tiene otra connotación cultural como ser sensible, ser chipi, o ser jarrito de tlaquepaque, o ser mariquetas, ¿no? Ser sensible tiene que ver con esta capacidad de poder ver qué te ocurre y poder tratar de entender y dar una respuesta. Un adulto no siempre es sensible, por eso se mete en otras cosas. Nadie es sensible todo el tiempo. A veces un niño está haciendo una pataleta terrible y no sé qué te pasa. Y tengo todo el derecho de no saber qué te pasa, ¿no? Entonces, esa honestidad en la respuesta, ese trato de ver qué te pasa y va por aquí, no te gusta, ¿no? Por ejemplo, otra variable que está por ahí metida es las atribuciones que hago a tu llanto. Hay muchas mamás que aquí el experto en psicopatología puede decir, ¿no? De repente es, llora por molestarme. No, quizá llora porque necesita un cambio de pañal. Y de repente la parentalidad es un acto social y se nos olvida y la mamá todo. No, puede llegar una mamá más experimentada, una vecina, una comadre, oye, ¿ya intentaste sacarle el aire? Ah, santo remedio. Claro. Sí. ¿No? A ver, vamos a ver entonces qué dice Liz. Sí, yo creo que en esa parte, cuando una mamá reconoce las emociones que está presentando un niño, también de alguna forma lo que hace el niño es ayudarle a reconocer sus propias emociones. Entonces, en esa medida es pues muy importante esto de la sensibilidad que se menciona. Ahora, hay otros aspectos que también son de suma importancia, que tienen que ver con las mamás cuando tienen una relación vincular buena con un hijo, tienden a ser hasta intuitivas, hasta tener como una empatía que va más allá. Es como esto que de repente se menciona de llora de una forma y entonces entiendo que hay un llanto de comida, un llanto de que me cambien de pañal, un llanto de cólico, y que son diferentes. Entonces, el que la mamá
sea sensible y desarrolle esta capacidad para entender esas pequeñas diferencias, eso es lo que puede hacer el gran cambio en esa relación. Oye, y cuando es un apego inseguro, ¿qué sucede con esa personita? Ok, esta parte es bien interesante porque entonces la relación se vuelve bidireccional. Por ejemplo, un niño que tiene los casos más graves, por decirlo, que son los estilos temerosos o desorganizados, el niño tiende a, por ejemplo, tener problemas de regulación emocional muy graves. Lloran, a veces hasta se lastiman y no pueden consolarse, y esto hace que la mamá tenga una reacción también emocional muy fuerte, reprenda al niño y el niño tenga otra vez esta reacción emocional. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Como una especie de danza ahí, ¿no? Entre los dos. Exactamente. Y lo más interesante es que esa es la forma en la cual ellos se relacionan. O sea, tampoco esto significa que de alguna forma estén enfermos, sino ese es el estilo que ellos dos tuvieron para relacionarse. El problema es que en el mundo real eso puede llegar a generarles muchos problemas para relacionarse con otras personas. Oye, y aparte eso que estamos viendo, esa danza, esa especie de danza, es porque lo aprendió, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. O sea, se aprende esta forma de relacionarse, pero también podemos romperla. Esta parte creo que, de nueva cuenta, no dejar en el punto de que el niño tiene un papel activo. Sí lo aprende, pero a la vez él está siendo partícipe de su propio desarrollo. Entonces, ¿cómo romper esto? Pues uno de los dos tiene que aprender a romperlo. Y a veces ahí es donde uno le carga más al adulto, como a decir, ok, entonces se le da educación a los padres acerca de la crianza y eso a veces puede ayudar a que el niño también module un poco la relación. Julia, ¿querías decir algo? Sí, es que tengo un ejemplo gracioso, no es una niña, una niña de 5 años. La mamá llega y me dice, el vínculo con mi hija se está deteriorando, nos peleamos diario. Bueno, ella viene con mucha ansiedad a pedirle ayuda y cuando yo recibo a la niña, le digo, cuéntame, ¿que peleas con mamá? No, yo me llevo muy bien con mi mamá. Bueno, pero a la hora de la comida creo que hay pleito. Ah, no, eso es que mi mamá es mamá de 7 veces. ¿Cómo? Te dice 7 veces que te laves las manos y ya luego ya te puedes sentar a comer con las manos sucias, ¿no? Me llamó tanto la atención. Ese era el estilo, la niña ya conocía las conductas, ya yo creo que se quedaba viendo el canal 11, ¿no? Ajá, y decía, claro. "Ay, vamos en la 5ª llamada, hasta que no sea las 7 no bajo". Ajá. Y como esta niña, ese era el tipo de relación que establecía con su madre, que no le generaba ninguna angustia, ¿no? A la mamá sí, pero como muchas veces pensamos que hay como deterioro en la relación o no leemos bien la relación con el otro. Y el otro dice que está bien. Y el otro dice que la niña estaba tranquilísima. Ahora también la niña no conocía una forma diferente. Claro, esto un poco determina en un futuro, pues hasta que el marido no le grite, no le servirá la sopa, ¿no? O sea, esto hace como que yo me acostumbre a vincularme con las personas muy parecido a como me empecé a vincular con mi cuidador primario, ¿no? Y que no necesariamente tienes que ser positivo, Nos preguntan ¿no? aquí qué características tiene un niño con apego sano. Se mencionaba un poquito cuando no es, no me gusta decir sano, pero cuando Seguro. no es el Seguro, óptimo, ¿no? exacto, lo que decían, seguro. Pero ¿cómo podemos visualizar a un chiquito que está por un camino? Yo resumiría que es seguro? cuando el niño hace lo que puede hacer. O sea, cuando no hay que hacerle cosas que él por sí solo podría hacer. De acuerdo a su edad. De acuerdo a su conforme edad. va desarrollando. O sea, que siente la independencia necesaria para hacer para lo que ya está listo. Y siente la confianza de recibir ayuda para lo que todavía no está listo. Yo añadiría que es un niño que es capaz de explorar, por ejemplo. También. Ajá. Que se siente cómodo en el entorno, que puede ir, mirar, curiosear, volver a la recarga emocional otra vez con un objeto o un cuidador, digamos, que le proporciona el apego, ¿no? Sino un niño que está en el mundo y que toma como brújula y se siente seguro, digamos, a su cuidador. Hay una persona en el Face que nos comenta, yo paso 24 horas del día con mi chiquita, a ver si nos puede volver a escribir y nos dice qué edad tiene su chiquita y pregunta, ¿estaré haciendo mal? O sea, pues dependerá también de la edad, ¿o qué le dirían? Sí, a mí un poco eso me pasa
que de repente hay esto donde se buscan soluciones mágicas, ¿no? En los 60 hubo este libro famoso del Dr. Spock, donde todos los niños se tenían que quedar llorando porque si lloraban, entonces tenían mayor tolerancia a la frustración. Ahora viene una onda ahí medio New Age y tal, donde entonces están 24 horas amarradas, hartas, cansadas, tal, pero tiene que estar conmigo. Hablábamos ahorita en el corte de la lactancia, donde muchas mujeres se sienten presionadas a tener que lactar. No hay recetas mágicas. Habría que ver cómo le va a esta mujer. Eso que estás diciendo es algo que es cierto porque, bueno, estuvo toda la ola del Dr. Spock y ahora toda esta ola que dices, ¿no? Que está vinculado a estas palabras que estamos usando hoy, ¿no? Crianza y apego. Sí. Y fíjate, tenemos un caso similar aquí que quiero que lo escuches porque es lo que ahora las mamás están oyendo que se les exige, ¿no? Esto de estar todo el tiempo, ¿no? Con ellos. Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Oye, Dulce, ¿cómo escuchas esto? Porque, bueno, según la investigación me dijeron que tú sí usas esto del porteo y la lactancia, todo esto de lo que Fer estaba hablando, que ahora es lo que estamos escuchando, que todas las mamás están como apegándose a hacer este tipo de cosas. Cuéntanos un poquito por qué tomaste esa decisión. Bueno, en mi caso, retomando un poquito lo del inicio, pues yo no tuve mi figura tanto materna como paterna. Yo estuve siempre al cuidado de mi abuela. Entonces, ahora con mi bebé, pues quise compensar un poquito esa parte que a mí me faltó y estar involucrada con él 100%. Esta parte de la crianza con apego yo la llamo, con lo que llevo con mi bebé, crianza respetuosa, y se refiere pues a que yo escucho las necesidades de él, lo que mencionaban a veces de que no lo dejes llorar, no lo dejes, etcétera. Pues a mí me sirve para tomar señales de lo que él necesita. A veces llora y digo, es el llanto número 1, que es el de hambre. El llanto número 2, que es que ya se aburrió y cosas así. Y me ha permitido mucho conocerlo y tener una mejor relación con él respecto a la forma de crianza que tengo. Oye, y bueno, aquí está contigo tu esposo. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Enano. ¿Tú también quieres hablar? Sí, muy bien. Ok. ¿Qué tal? ¿Tú cómo vives esto de la crianza y el apego con tu chiquito? ¿Tú de qué manera lo estás? Si quieres tomar el micrófono. Pues para mí ha sido muy sencillo, aparte de lo económico, porque bueno, ya con la lactancia y esto, ese rollo ¿A qué te refieres con lo económico? Pues no se enferma, también en mis horas de descanso es muy fácil porque lo consuela muy fácil. Que tiene hambre, pues también los botes de leche salen muy caros. Bueno, es una parte muy... pero a ver, Dulce nos dice que ella utiliza, bueno, el rebozo, ¿no? Que el fular. El fular. ¿Tú también lo utilizas, el fular? Sí, también. O sea, tú estás en esta idea de este tipo de crianza. ¿Qué crees que vas a lograr con esto? Ahorita te lo presto. Pues que se apegue mucho a mí, digo, él va muy cómodo, es muy divertido, va feliz, ¿no? Aparte que es fácil de transportar. Oye, y Dulce, y una pregunta que, bueno, un poco con lo que dijo Fer, ¿no es a veces muy cansado estar el 100% 24/24? Yo creo que es un proceso de adaptación. Al principio, el primer mes que llegó a casa, pues sí fue muy cansado. En el hospital donde nació él no hubo la oportunidad de lactarlo, entonces él estaba muy acostumbrado a la fórmula y de hecho esta parte de lactancia para mí fue como una entrada a hacer las cosas más fáciles y más simples. Ahorita, bueno, pues él ya tiene 19 meses, ya estamos muy acostumbrados a trabajar de esta forma. Y tengo la oportunidad también de estar con él 24/7, entonces pues no es cansado, al contrario, vas como acostumbrándote y adaptándote a este tipo de vida y encuentras formas de hacerlo muy cómodo y muy fácil. Oye, por ejemplo, cuando tú te alejas, ¿cómo reacciona? Pues lo que yo espero es que se enoje, que llore, pero la verdad es que a veces he tenido necesidad de dejarlo, por ejemplo, con él, con mi esposo o con mi mamá,
Y regreso y súper angustiada, pero estuvo muy tranquilo, estuvo muy en paz. Y prácticamente luego hasta mi mamá dice, pues creo que no tenía mamá porque no se acordó de ti, no me busca. ¿No te gusta? No me busca. Ah, no te busca. Ajá. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias por este ejemplo. Fer. Creo que esto es un ejemplo claro de cómo es algo que se construye en conjunto y que tiene que ver con la sincronía. Me parece fantástico que a esta pareja él esté tan involucrado, que estén sincronizados y que les funcione. Pero creo que de repente la religión es la nueva ciencia, ¿no? Entonces el doctor Spock dijo y ahora vamos a dar la voltereta, y me parece que los papás, quizá no es su caso, pero sienten mucha culpa. De repente tendría que estar 24 horas o no debería de sentirme cansado, y creo que ni los libros, ni ninguno de los presentes, ni nada tenemos. Ahorita regresamos de un corte. Vamos Claro. a un corte en un momento, regresamos. Perdón. Y claro que un niño tiene que establecer un apego seguro porque es la base de su confianza. Tendemos también un poco a sobreprotegerse. La sobreprotección es violencia también. Es una forma de devaluación en el cual uno desarrolla problemas de inseguridad, uno desarrolla problemas pues para vincularse. ¿A qué le llaman apego? Es un vínculo que a veces a cualquier vínculo lo queremos ver o encasillar en apego. Los vínculos no se ven, los vínculos se infieren vía comportamental. Y no tiene que ser exclusivamente la madre, que eso es una beta psicoanalítica que traemos, donde la mamá es la culpable de todas nuestras angustias y todos nuestros quebrantos. Y esa carga de baterías que permita la exploración y por tanto el aprendizaje. Eso es un vínculo de apego. Y es sano estar apegado. El apego no es negativo. Que es una necesidad humana absoluta, es una búsqueda universal del ser humano de vincularse, porque nacemos en un estado absoluto de desprotección. Madres especialmente latinas sepan, se quiten esta culpa, ¿no? De como no puedo estar con él, no se crea el apego. No, el apego se crea. ¿Cuál es la maravilla del apego? Que no se quede en los 3 primeros años. Infancia es destino, no necesariamente. Uno tiende a repetir porque como habla, pues de cómo nos fue en la feria. Bueno, pues ya estamos de regreso. Como viste, el programa ha estado muy, muy interesante. Y bueno, como hemos estado platicando, la figura materna no es la única que es responsable de crear este vínculo del apego y por supuesto de la crianza y aparte de la relación con los niños. También están los papás y a veces son 2 papás. Acompáñame a ver la siguiente cápsula. Mi familia está conformada por mi esposo y mi hijo. Nos conocimos en 2004. El mismo día que nos conocimos, Jorge se fue a vivir a mi casa y de allá hasta la fecha, más de 11 años y medio. Construimos una relación muy estable y en 2010, ya que se aprobó la ley en la que tenemos la posibilidad de unirnos legalmente bajo la ley del registro civil de las personas homosexuales, un año después pudimos adoptar a nuestro hijo. Mateo se está educando, bueno, en una casa con 2 papás. Desde luego tenemos redes de apoyo que son nuestras familias, ¿no? La crianza, la educación, las dinámicas familiares, te puedo decir que son como cualquier otra pareja heterosexual, donde los dos, la pareja trabaja, que encarga a su hijo un tiempo, unas horas. Mateo va al colegio desde que tenía 3 años, ahorita ya tiene 3 años o 10 meses. Y bueno, pues empezamos una dinámica este año pues ya de llevarlo a la escuela, de hacer sus tareas, de estar con él. Lo importante aquí es el tema de optar por la paternidad, por ejercer la paternidad y en los tiempos que tenemos organizarnos muy bien para poder privilegiar el tiempo de calidad con el niño, ¿no? Que eso creo que es muy importante. Una gran amiga mía un día me dijo que la mejor herencia para un hijo es no tanto el dinero ni lo material, sino la seguridad que les podemos heredar a los hijos. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y eso cómo no? Mateo estaba recién nacido. Me dice, muy sencillo, que aprenda a nadar lo más rápido posible, que aprenda a andar en bicicleta lo más rápido posible, en su edad, vamos, y que aprenda un idioma, ya sea el inglés, francés, el náhuatl o lo que sea. La palabra apego para mí es estos vínculos filiales, estos vínculos amorosos, estos vínculos existenciales, diría yo,
que te hacen estar con una persona, ¿no? Se pueden convertir en dependencia, ¿no? Pero bueno, aquí la idea, y yo siempre he creído que la independencia de cada miembro de la familia es muy importante, pero eso no quiere decir que haya separación o lejanía, ¿no? O sea, independientes en las decisiones, independientes en muchas cosas, pero en el contexto de la armonía de un hogar, ¿no? Y bueno, lo que intentamos es que Mateo aprenda a tomar decisiones, ¿no? Y que no dependa necesariamente de que el papá, cualquiera de sus papás se lo haga, ¿no? Y aquí los roles de género, por ejemplo, pues se diluyen, ¿no? O sea, aquí no hay de que uno tiene que lavar, o el otro tiene que planchar, o el otro tiene que hacer algo por el género, ¿no? Tenemos quien nos apoye, desde luego, en la casa, porque pues sí es a veces pesado llevar todo el quehacer y estas cosas. Mateo tiene sus obligaciones, de hecho. O sea, él ya hace su quehacer, casi siempre jugando, ¿no? Pero es parte de la educación que le damos, que tenga una obligación, que levante sus juguetes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias a esa familia que tan generosamente nos contaron su historia y nos dejaron entrar a ver cómo es que ellos se relacionan entre ellos. Y bueno, ahorita que aparte, un poquito más adelante retomaremos esta cápsula, te quiero decir que, bueno, pues junto a mí tengo a Sergio, que lo viste hace un segundo a mi lado, que estaba un poco sintiéndose pues conmovido, porque Sergio tiene una historia que nos quiere platicar sobre cómo él vivió la relación con sus padres desde chiquito. Entonces, bueno, está un poco conmovido y entonces espero que pueda platicarnos. Buenos días, mi nombre es Sergio Arturo Miranda Flores. Soy una persona muy sensible, muy solitaria. Desde niño fui muy solito. Nos estabas comentando, Sergio, que tú viviste con tu abuela. Hasta los 16 años vives todo ese tiempo con tu abuela, sí, nada más, y no con tu mamá ni tu papá. Sí, nada más iba a verlos me buscaban o me llevaban con ella, con él, en vacaciones, o ya sea una fiesta conmemorativa, 15 de septiembre o Navidades. Pero siempre me iba solo a la escuela, regresaba solo. Sentía yo un frío, recuerdo que sentía yo un frío cuando me daba el viento, pero sentía un frío adentro. Sentía como ganas de que me abrazaran. Con tu abuelita viviste de toda esa infancia. Toda esa infancia. ¿Y ella cómo fue contigo? Una vez me dijeron en un grupo que cómo había sido mi madre o mi abuela, que si de alambre, que si de madera, que si de terciopelo. No, pues era de madera. Y también mi mamá. Secas. Para que me dé un beso a mi madre, tengo que buscarla. Creo que me ha dado de ella, que le nace, como 5 me ha dado, que yo me acuerdo. Y yo sí, aunque sea ahora que ya la tengo después de ese tiempo, trato de ir a dar un beso en las noches para recompensar los que no le había dado. Pero sientes que, bueno, obviamente estás triste por esta situación y que hay algo que faltó. Vamos a oír un poquito, Sergio, a ver qué es lo que te pueden decir los especialistas. Lino, ¿cómo se repara un vínculo como este? ¿Hay forma de repararlo? Pues creo que en esta situación estamos hablando igual de una relación de dos, entonces el cambio tiene que venir a lo mejor de uno mismo. Entonces ahí es donde uno no espera a que se acerquen a mí, sino empieza a acercarse más frecuentemente y va de esa forma como reparando este tipo de vínculos. O sea, porque al final puede ser que a través de este tipo de relaciones uno haya tenido ciertos resentimientos que a la larga no se platican y que eso puede como ayudar mucho. Pero, por ejemplo, ¿qué tan recomendable es estar luchando por hacer un vínculo que nunca existió? No sé si alguno de ustedes, Julia. Sí, yo siento que este vacío del que él habla sigue ahí a través del tiempo. Y él ha estado luchando por recibir algo que no le están dando. Y yo creo que la manera de sanar es encontrar a alguien
que sí esté dispuesto a establecer un vínculo contigo. Y yo creo que nunca es tarde, ¿no? Inclusive muchas personas que viven carencias se unen a través de esas carencias. Ya debe haber mucha gente que te está oyendo hoy diciendo, me pasa lo mismo, y eso ya te hermana, ¿no? Yo creo que es muy válido y muy valiente el que tú des tu testimonio al aire y el que lo reconozcas, porque ese es el primer paso para poder sanar. Yo, desgraciadamente, ya cuando me voy con ellos a vivir, yo ya llevaba una dependencia de alcohol y de droga. Claro, porque habías estado los 16 primeros años de tu vida un poco sin un cuidado más atento, ¿no? O sea, esto que él dice, por ejemplo, eran madera, no recibía. Fer, ¿le quieres decir algo? Me parece que muy en la tónica de lo que han dicho los otros dos, y en el tema específico que nos ocupa hoy, se mueven muchas otras cosas de vínculos, no necesariamente figuras de apego, no, quizá fueron figuras de apego no cálidas, quizá tú estás buscando una cuestión mucho más afectiva, y eso me parece absolutamente humano, absolutamente loable, ¿sí? Es que desgraciadamente por esas situaciones yo tuve que pasar 2, 3 cosas desagradables. Claro. Entonces ese es mi coraje. Por supuesto. Y creo... ¿Qué necesidad tenía yo de soportar algún abuso? Claro. ¿Qué necesidad tenía yo de sufrir alguna humillación? Por supuesto. Luego haber escuchado de sus propias palabras decirle a mi abuela, si es muy travieso, mételo a un hospicio. Yo hacía memoria de niño, yo no era travieso, no le pegaba nada, y yo era un niño siempre bien así, solito. Entonces yo decía, poco soy tan malo para que me quieran meter a un hospicio. Entonces todo eso me fui criando. Y luego con lo poco que yo los veía, me comparaban, y el que perdiera yo. Cuando llegaba a estar con ellos, llegaba un regalo. A mi hermano era la bicicleta nueva y a mí era la usada. A él los reyes le llegaban patines nuevos y a mí después me llegaban unos usados. Sin embargo, yo no le decía nada, yo todo me lo fui tragando. Todo lo que yo veía, mi abuela me decía, en paz descanse, me sentaba en su cama, me decía, si no tenía un tabique. Y el otro sí llegaba y se acostaba en la cama, me aventaba. Y yo no decía nada. Siempre todo me lo fui cargando, Entonces llega un tiempo en que salgo ya de la secundaria y me revelo. Empiezo a fumar marihuana. Dije, bueno, a mí nadie me va a detener. Porque yo ya a las 9:30 de la noche, ya métete, y yo hacía la banda, ¿no? A los cuates. Y a mí nadie me gritaba. Entonces yo decía, a mí nadie me va a detener. Y nadie me detuvo. Y aquí estoy. Y creo que lo primero que hay que hacer es precisamente reconocer eso bueno que hay. Hay algo bueno en ti que puede venir de una parte, decíamos, de la parte del equipo biológico, de las cosas buenas que sí tuviste, que te permitieron sí meterte y sí ponerte el límite y sí probar y regresar. Y creo que para eso existimos profesionales, para que pueda haber un espacio donde tú puedas trabajar todo esto. Se oye mucho enojo, se oye muchas ganas de hablar. Ahorita decías, me tragué. Hay espacios para sacar. Mucha y creo que es importante también, ¿no? Claro. Mucha tristeza. Sí. Ok. Sergio, muchísimas gracias. Sé que no es fácil hablar en público, sé que no es fácil contar una historia así, pero bueno, al final, acuérdate que te puedes acercar a alguno de los especialistas. Por favor, les pedimos a ustedes 4 que al final esperen a que él se acerque para que alguno de ellos se comprometa para poder atenderte y darle seguimiento a esto y que puedas sacar las cosas buenas, como dice Fernando. Gracias. Ok, muchísimas gracias a ti. Sandy. Sí, pues tenemos muchos comentarios, alguno parecido, difícil situación como la que acabamos de escuchar, y les voy leyendo. Gloria nos dice, buenos días, yo tengo 2 niños, el de 6 años no habla bien, a mí me angustia mucho porque no socializa y siento más apego por él y es muy inseguro, ahora entra a la primaria y le da mucho miedo y angustia. Mi niña es más segura, tiene 5 años, ¿qué puedo hacer?
Después, les leo de corridito para que hagamos una idea general. Mis hermanos, por supuesto, aquí nos dice otra persona que creció en una familia con papá y mamá, pero en realidad nunca fue muy apegada a ninguno de los dos. Ahora nos dice, soy madre soltera y mi nena está por cumplir 4 años, pasa las 24 horas del día conmigo y si salgo un par de horas, ella se pone mal. ¿Qué puedo o qué debo hacer al respecto? O sea, que vemos algunos casos en donde sí están los padres, sin embargo no se sienten apegados por ninguno de ellos, o en donde muchos papás nos refieren que con los hermanos tienen diferentes situaciones de apego, con el mayor, con el menor, o por situaciones de compatibilidad. Y también aquí nos dicen muchos positivos, en donde Marisa, por ejemplo, dice, mi familia siempre fuimos muy queridos y apapachados, también nos dieron libertad. Y Michelle, por último, en este bloque, una duda, dice que pregunta si su hijo de 2 años puede tener problemas de habla si es demasiado apegado a ella. A ver, Julia, ayúdanos a resumir. Sí, no, yo veo aquí mucha compensación, ¿no? Como yo no tuve, entonces estoy 24 horas, pero no por gusto. Hay algo que dijeron en el testimonio del matrimonio que está llevando la crianza con apego, que me gustó mucho, que dijo, es muy divertido. Y yo creo que esa es la clave, o sea, si yo estoy disfrutando, porque ya decía Fernando, el apego es una diada, entonces no es solo que el niño quiera, sino que los cuidadores también lo disfruten, que lo quieran. Y cuando oigo esto de yo voy a estar 24 horas, lo oigo como una angustia, como una necesidad, como que no lo están disfrutando y entonces no está siendo tan efectivo, porque el niño está captando esto, ¿no? Los papás no somos tan poderosos. Yo siempre les pregunto, oye, ¿cómo le hiciste para que le funcionara el hígado tan bien? ¿No? ¿Cómo le hiciste para que el corazón le latiera? Si tú no, realmente en tu voluntad no estuvo eso, sino que la naturaleza lo hizo, también la naturaleza está generando un vínculo natural. Y tienes que confiar en tu intuición y en tu propio sentido. El niño a los 2 años todavía no habla bien, bueno, pero tampoco esperamos que hable bien. Está en el proceso. Y no necesariamente tendrá o sí que ver con el apego, exactamente. El habla. No te sientas responsable de todo, porque entonces lo vives con culpa, ¿no? Sí, es que yo creo que es muy importante que una de las cosas que nos está quedando claras es que una cosa es el cariño y otra cosa es el apego, ¿no? Porque sí se confunde y se sigue confundiendo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Estamos aquí hablando de crianza y apego. Gracias por continuar aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. En este momento, y como lo hacemos todos los martes, le voy a presentar a las personas que han desaparecido algunas fotografías para que usted ponga mucha atención. Por favor, si tiene alguna información que pueda proporcionar para que ellas se reúnan con su familia, pues se lo vamos a agradecer y lo puede hacer a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. La primera foto es la de Evelyn Cassandra Cruz Cruz, quien se extravió en la explanada del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Esto en el Estado de México y bueno, esta chiquita está lejos de su familia desde el 29 de agosto del 2013. Ahí está la fotografía y bueno, pues por el tiempo probablemente haya cambiado un poquito, pero obsérvela bien y por favor comuníquese si tiene alguna información. Le muestro una segunda fotografía que es de José Guadalupe Valdivieso Ordaz. Él se perdió en la línea 8 del metro, según nos lo dice su esposa, y bueno, la línea 8 es la que va de Garibaldi a Constitución de 1917 y esto sucedió el 8 de junio de este año. Ahí estamos viendo esta foto. Si usted sabe algo al respecto, nuevamente le recuerdo, comuníquese a los teléfonos que aparecen en cabina. Y por último le muestro esta fotografía de Ana María Velázquez Colomer. Ella se extravió en la calle Lirios, en la Manzana 1, en el lote 2. Esto en la colonia Mirador 1 de la delegación Tlalpan. Desde el 30 de abril del 2015 es que Ana María Velázquez Colomer está desaparecida. Ahí está nuestro servicio para todas las personas que han desaparecido y que desafortunadamente están lejos. Esto lo hacemos todos los martes. Le pedimos su ayuda para que por favor lleguen con sus seres queridos. Y pasando a otro asunto, un asunto que pues, nos tiene muy contentos aquí en Diálogos en Confianza. Como usted probablemente ya lo sabe, el programa ha sido nominado a Mejor Producción Interactiva en los premios TAL, pero necesitamos de su ayuda para que el programa gane este premio. ¿Y cómo? Bueno, pues si usted entra a la página puede votar por nosotros, busque Premios TAL, esto en Televisión América Latina.
En nuestra página, en nuestras redes puede encontrar el link directo, es muy largo, pero le doy los tips. Puede entrar a Mejor Producción Interactiva, vota desde su computadora, esto es muy importante porque si lo trata de hacer del teléfono o de las tabletas no se puede, entonces desde su computadora busca este link en la página de Facebook como Premios Tal y pues ahí estamos nominados a Mejor Producción Interactiva y con su ayuda pues podremos ganar este premio. Cris. Sí, voten por nosotros porque estamos muy contentos, la verdad, toda la producción de Diálogos y pues estamos muy orgullosos de esos premios. Pero bueno, pues ya estamos aquí de regreso platicando, como ya sabes, sobre la crianza y el apego. Y tengo aquí a mi lado ¿cuál es tu nombre? Norma. Hola Norma, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias, buenos días. Y tenemos a tu mami también. Eduviges. Eduviges. Y bueno, ellas nos vienen a platicar que, bueno, Norma, tú tienes una hija, ¿de qué edad? Una hija de 15 años, va para 16 años. Ajá. Y durante los primeros años mi mamá me hizo el gran favor de cuidarla. Ella, bueno, se convirtió más que nada en su mami, porque yo tenía que trabajar precisamente pues para apoyar en la casa. Yo soy madre soltera, entonces pues sí tuve que trabajar, pero gracias a los valores que me inculcaron mis papás, vaya, no hubo ningún tipo de problema en que ambas pudiéramos cuidar a mi hija. ¿Y tu hija hoy cómo se encuentra, cómo está? ¿Tú qué consideras qué tipo de apego, hablando de los tipos de apego que nos dijeron, ustedes le han inculcado? Pues sí, tiene buena relación con nosotros, de repente sí como que le gusta estar como que un poco a solas, estar con ella misma y todo. Y pues ahorita tiene no problema, pero sí está muy enojada con la vida porque ella tiene diabetes y es epiléptica también. Entonces, desde los 5 años. Entonces, cuando se dio esa noticia de ambas situaciones, pues sí fue un golpe duro para todos. Claro. Para mi mamá, para mi papá y pues para mí, ¿no? ¿Y no tuvieron como esta necesidad de sobreprotegerla? ¿Sí? Sí, dices que sí. Sí, sobre todo la mamá. Todavía hasta la fecha yo pienso que la sobreprotege mucho. ¿En qué lo observas? En que siempre está al cuidado de que todo lo que quiere, todo lo que hace, sí, hay que darle, hay que decirle, hay que dejarla. Y yo pienso que no, que yo creo que ahorita hay que despegarse un poquito y hacerla que sienta, pues que también tiene obligaciones, que también ella se puede valer por sí misma, ¿no? Claro, ok. ¿Y tú de repente te sientes tal vez un poco culpable? Pues sí, un poco. ¿Y eso es lo que hace que la sobreprotejas? Sí, hasta eso la solapo mucho. O sea, independientemente de que a veces sí le quiero poner un alto, pero esa situación que ella vive a mí me pega mucho, entonces por eso como que de repente la dejo hacer todo lo que ella quiere, le compro todo lo que ella quiere y... ¿Tú ahorita estás trabajando a tiempo completo? Con ella. ¿Con ella? Sí, o sea, ahorita estoy como ama de casa porque las citas médicas pues ya se volvieron un poco más frecuentes, entonces eso sí me hace como que esté más al pendiente de que vaya bien en sus terapias. De hecho, ella está tomando terapia en salud mental en el centro médico. Okay. ¿Qué le podemos decir a esta mamá que se siente un poco culpable? Cualquiera de ustedes, Gaby, Fer. A mí me parece que tener una chica de 15 años, un momento en donde el cuerpo es tan importante, ¿no? Digamos, y que la imagen que tiene del adolescente de sí mismo es importante, pues debe ser complicado que ella esté atravesando, digamos, por esta enfermedad, estas dos enfermedades, aunque fueron diagnosticadas desde los 5 años, ¿no? Una de los 5 y otra, perdón, desde los 9. Desde la los diabetes 9. desde los 5 y la epilepsia a los 9. Ahora, yo te diría que eso no tendría que estar peleado con ponerle algunos límites, ¿no? Los adolescentes igual los necesitan y también generan mucha seguridad. Cuando somos la brújula, como hemos estado diciendo hoy, en tantos momentos, del niño y en este caso del adolescente, eso también genera mucha seguridad. El que le digas qué puedes hacer, qué no puedes hacer, también le genera como una sensación de confianza. Entonces, no es culpa de nadie que ella esté enferma.
Desde luego no es culpa tuya, eres una mamá que ha trabajado, que ha sido también que ha sido ayudada por los abuelos, que es una bendición tener abuelos que ayudan. En ese sentido, qué lindo que hasta hoy viene tu mamá contigo. Y bueno, sin culpas, ¿no? A crecer y a ponerle los límites que un adolescente necesita, que le vas a hacer sentir mejor. Porque la culpa nos hace de repente volvernos sobreprotectores, ¿no? Y ya nos dijo Lino que la sobreprotección también es una forma de violencia. Lino, en la adolescencia es un momento importante en el que podemos utilizarlo para revincularnos. La adolescencia es un momento sumamente importante, sobre todo porque se pueden observar ciertas reacciones fuera del hogar, y sobre todo en la medida de la separación. O sea, esta parte en la cual decía, a veces como que está un poco ella estando sola, yo creo que esa parte era algo, no lo podría ver como algo negativo, sino incluso hasta como algo positivo, porque en la adolescencia es donde se da la separación de la figura de los padres, y esta separación es sumamente importante para el éxito en el mundo, pues en el mundo afuera, ¿no? De casa. Entonces yo diría que es bien importante esto que le mencionaban acerca de no sentirnos culpables. A veces uno considera que porque hay enfermedad pues pueden llegar a tener como mayor vulnerabilidad a ciertas situaciones, y a veces no es así. Entonces el mensaje con la sobreprotección es: eres muy vulnerable, y a veces eso es lo que se mete en el organismo y se maneja como soy muy vulnerable, y después este es el discurso. Entonces, más bien hay que tratar de estimular más las fortalezas que pueda tener pues tu hija en particular, y adelante. Y creo que seguir el consejo de la experiencia es muy bueno. Sí, seguir el consejo de la experiencia. Muchísimas gracias. Oigan, y fíjense que nos está avisando la producción de que han estado llegando como muchas preguntas y muchos comentarios diciendo que viven una cosa similar a la que está viviendo Sergio, y la pregunta sería: ¿cómo sano esta parte una vez que soy adulto? Y aquí me gustaría también, bueno, leerles algunas de estas que no necesariamente son historias iguales. Sin embargo, bueno, en la adultez es lo que les está preocupando. Aquí nos dice una persona en el Facebook: la forma excesiva en que mi abuelita nos alimentaba y percibir a mi madre siempre indiferente y alejándome de ella, o sea, rechazándome, la primera me ha llevado a tener un desorden alimenticio. Y dice que la segunda, bueno, pues no dejar expresar lo que siente, nunca sintió cerca a su mamá de niña, ahora es muy difícil mostrarle un afecto positivo. Y entonces pregunta, lo difícil es porque ahora como adultos, que es nuestra responsabilidad solucionar estos conflictos, ya no podemos culpar a nuestros padres sobre cómo nos educaron, pero bueno, ahora cómo podemos hacer para salir adelante, ¿no? Es un poco lo que estamos uniendo en estos temas. A mí me parece muy importante, y también oyendo el testimonio de Sergio, oír la otra parte, porque no es solo, o sea, sí es lo que yo sentí, pero a lo mejor la otra parte también quería vincularse de otra manera, y no se leyeron esos estilos de vinculación, ¿no? O sea, a la hora que decían, mi abuela me alimentaba excesivamente, y a lo mejor era su forma de decirle te quiero y estoy atenta a tus necesidades desde mi lugar, y ella lo lee como me estás maleducando, me estás generando problemas de alimentación. Yo creo que los adultos que sientan hoy que tuvieron un conflicto en la relación de apego, tendrían que tener el valor de acercarse a estos padres o a estos cuidadores y preguntar, ¿tú cómo lo viste? Porque a lo mejor se van a llevar una gran sorpresa, ¿no? Yo personalmente, les cuento, mi hija adolescente, yo quería tener un gran respeto por ella. Y entonces yo llegaba del trabajo, y si ella estaba en su cuarto y tenía la puerta cerrada, yo me seguía de largo, ¿no? Como diciendo, qué buena mamá soy, porque respeto el espacio de mi adolescente. Hasta que un día ella me dijo, yo a ti te valgo gorro, porque tú llegas de trabajar y ni me pelas, ¿no? O sea, y ese diálogo fue muy enriquecedor para ambas partes, porque yo me estaba sintiendo que estaba respetando y ella se estaba sintiendo abandonada. Entonces, yo creo que los adultos tenemos que reparar y tenemos que preguntar a la otra parte cómo lo vivieron. Claro. Ahora, en el caso particular de Sergio, está como difícil que él pueda hacer esa pregunta, ¿no? Porque ya estamos hablando de una mujer muy adulta, y sin embargo a él lo vemos como muy, muy lastimado. Entonces la pregunta que nos hace el público es, no todas las veces puedo acudir a un proceso de terapia. Hay otra manera en la que yo puedo sanar esto que me está pasando y que tal vez no tengo la suerte de poder
tener la conversación para remediarlo. Claro, creo eso, que a veces los psicólogos pecamos de mandar a terapia a todo el mundo y no siempre se puede, no siempre se quiere, tiene que ser un acto también consciente y voluntario. Entonces, ¿qué otras maneras hay aquí que no hay posibilidad de preguntarlo directo y tal? De probar otras maneras de relacionarse, de probar ser de algodón de repente y no de madera, de probar de repente dar un abrazo y no un palazo, de ver que se siente sentarse en una cama y ver que sentir suavecito es más rico que sentir un tabique. Ese tipo de experiencias, que lo estoy haciendo de manera de analogía, pueden ser terapéuticas. De hecho, dentro de teoría del apego hablamos de experiencias correctivas del apego. Puede haber una posibilidad con y sin terapia, desde el trabajo adulto o mucho mejor desde antes, desde trabajar con la diada, si fuera posible y si hubiera posibilidad, pero también la vida nos da muchas oportunidades de vincularnos con otra familia y de otras maneras. A mí me gustaría brevemente retomar lo de la familia homoparental. Sí, por favor. Ahí tenemos lo que nos decía la señora Eduviges y su hija, distintas maneras de configurarnos como familia. Y desgraciadamente sigue imperando el modelo hegemónico patriarcal, mamá, papá, la mamá dedicada a la crianza, yo trabajo con culpa, si son dos hombres ni se diga, y el mundo va cambiando, se van abriendo posibilidades a configurarnos distintos y ninguna opción es mejor o peor, ni ir a terapia con Julia va a ser mejor que venir conmigo o ir a psiquiatra, ¿no? Y eso buscamos, denme una receta mágica, ¿qué hago con mi hija? Estira y afloja, darle de repente, ver qué pasa si no doy, de repente dar la posibilidad de no juzgar a una pareja de dos hombres con que a ese niño le va a ir mal en la feria. No hay soluciones mágicas y los vínculos se hacen con distintas personas. Entonces, el solo hecho de vincularme con otras personas me brinda experiencias que se van a integrar. Pensar que solo esa experiencia de los 0 a los 3 lo es todo, pues entonces nos quedan 70 y muchos años de bote de basura, ¿no? Claro, sí, qué importante, qué bueno que retomaste esa cápsula porque para nosotros es importante y como ustedes saben aquí en Diálogo siempre ponemos todas las formas de familia porque eso es lo importante. En México ya no existe solo una forma de familia, hay muchas y todas son respetables y cada una de ellas hay que mostrarla con la claridad que tiene que ser mostrada. Y también quiero decir otra cosa, para nosotros es bien importante cuando alguien viene aquí al público a darnos su testimonio. Así es que, Sergio, de todos ustedes, todos los que están hoy aquí, de veras se los agradecemos muchísimo porque ustedes son los que nos permiten darle seguimiento a este programa. Y cuando ustedes hacen algo tan valioso y tan fuerte y con tanta valentía como lo acaban de hacer ustedes, pues a nosotros nos ayuda, por supuesto, a seguir con el programa. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Y cuánta gente se ha identificado? Sí, ¿Cuántas se han exactamente. identificado? Muchos se han identificado. Aunque Te voy a haya decir llorado desde qué otro aspecto, porque él hablaba de hermanos, en donde se trató diferente a uno que a otro. Aquí nos pregunta un anónimo, cuando hay una hija o hijo enfermo o discapacitado y hay apego por el exceso de protección, ¿qué podrían decir al respecto? Y también algunas personas que nos dicen, yo estaba muy apegada con mi primer hijo, pero al llegar el segundo, o sea, estás a lo mejor apenas soltando al chiquito de 2, 3 años, llega un segundo hijo y leo algunos comentarios en donde no saben cómo dividirse en este sentido, desde lo más básico, como es la rutina, hasta pues el cariño, el amor y cómo hemos definido el apego. Yo ahí quisiera decir algo, porque en muchos de los ejemplos y las llamadas y testimonios que han habido, me parece que de pronto se ha confundido el apego con una cosa simbiótica, ¿no? Con estar como demasiado pegados, este 24/7 del que tanto se ha hablado hoy, ¿no? Y de pronto un apego así, en donde la mamá no tiene vida propia, un segundo para ella misma, en donde el bebé no puede tampoco explorar y estar solo un ratito, ¿no? Y tener actividades él mismo, jugar solo un poco, que también es importante. Sí, esta simbiosis tampoco es sinónimo de un apego saludable, ¿no? Me parece que tendríamos también que hablar un poco de la separación, de una separación sana y de la posibilidad de construirnos como seres humanos independientes y diferenciados, ¿no? Aun cuando el niño tenga una enfermedad o una Incluso, discapacidad. desde luego y que con sí. mayor razón.
Con mayor razón, porque darle más herramientas. Porque es un niño que requerirá más herramientas, requerirá sacar fortalezas de esas debilidades, y entonces con mayor razón ese niño necesita un apego seguro que le permita ser independiente. Claro, qué importante. Y entonces a la llegada del hermanito, pues bendito Dios que llega el hermanito y que nos da también la experiencia de frustrarnos un poco, de separarnos un poco, de vivir la exclusión, que también es importante de tolerar, y de que, bueno, se genere un poco una distancia entre la madre y ese primer bebé, que nos pasó a la mayoría, ¿no? Claro, el segundo bebé de repente da la oportunidad de que entonces encuentres tu lugar real, ¿no? Cuando al primer hijo, porque entonces pues no eres el centro del universo, porque no eres, ni somos nadie, y entonces irse acomodando de una manera más sana, ¿no? Eso es importante. Muy bien, bueno, pues vamos a un corte, en un momentito regresamos, tenemos otro testimonio anónimo que nos quiere platicar su historia, quédate con nosotros. Oiga, mañana no se puede perder el programa porque vamos a hablar aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, más bien el título es ¿por qué sí hablar de la muerte? A veces nos da mucho miedo, la mayoría de las veces nos da mucho miedo siquiera el término, ¿no? O alguien se muere y decimos, nos da miedo decir la palabra se murió, es como se fue, nos dejó, pasó a mejor vida. En nuestra cultura, específicamente en México, pues algunas personas hasta celebran la muerte, pero la mayoría en realidad le tenemos miedo. Hace poquito hicimos un programa en este tema y bueno, pues nos llegaron muchísimas llamadas. Así que mañana, ¿por qué sí hablar de la muerte? ¿Por qué es importante construir un duelo y también saber que vamos a llegar todos algún día a la muerte? Y el próximo martes, bueno, pues vamos a hablar aquí con Cris de alienación parental y mediación familiar. Y es que muchas veces en cuanto a los términos jurídicos, bueno, pues las familias en el momento que se separan los padres pasan por un proceso jurídico difícil, pero también hay veces que los hijos son involucrados de una manera violenta. ¿Y qué sucede? ¿De qué manera se puede desenrollar todo esto? ¿Qué derechos tienen los hijos y qué también debemos de hacer los padres para protegerlos de esto? No se pierda el próximo martes este tema y lo invito a que ahora veamos un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy. El término parentalidad implica reconocer al hijo como hijo propio, sea biológico o no. En todo caso es una construcción mucho más psicológica que biológica. Este mecanismo que transmite el apego, y es un adulto sensible. 3 componentes de la sensibilidad. ¿Qué es lo que necesitaría hacer un adulto, no? Uno, estar atento a las señales del infante. 2, dar una interpretación correcta en tiempo y forma. 3, poder proveer una respuesta a esa necesidad. Ser sensible tiene que ver con esta capacidad de poder ver qué te ocurre y poder tratar de entender y dar una respuesta. Un adulto no siempre es sensible, por eso se mete en otras cosas. Nadie es sensible todo el tiempo. Cuando una mamá reconoce las emociones que está presentando un niño, también de alguna forma lo que hace el niño es ayudarle a reconocer sus propias emociones. Las mamás, cuando tienen una relación vincular buena con un hijo, tienden a ser hasta intuitivas. La manera de sanar es encontrar a alguien que sí esté dispuesto a establecer un vínculo contigo, y yo creo que nunca es tarde. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, estamos platicando, como ya vieron, sobre el apego y la crianza, y tenemos un testimonio anónimo. Adelante, por favor, cuéntanos tu historia. Buenos días. Buenos días. Vengo de una familia disfuncional. Mi padre se la pasó 40 años en prisión. Mi madre me dejó a los 2 años. Mi madre trabajaba, pero nunca supe en qué. Mi hermano y yo estuvimos en internados separados, él por un lado y yo por otro, en el cual a mí me hacían bullying. ¿Estuvieron separados internados? Sí, uno por la carretera de Puebla y yo por la de San Ángel. Ok. La San Ángel, Acapulco, algo así. Luego vivíamos en un cuartito donde nosotros hacíamos nuestras necesidades fisiológicas, porque pues el cuartito estaba muy chiquito y nada más tenía una ventanita. Hacíamos esas necesidades en un periódico en aquel entonces.
Después... En ese cuando estaban ustedes en ese cuarto, en ese periodo, ¿había algún otro adulto que los cuidara? Nadie. Yo tenía 6 años y mi hermanito 3. Yo le calentaba su lechita en una estufita de petróleo de aquel entonces. Tenía que vaciar en el depósito el petróleo. Luego, a veces creía que mi mamá llegaba, pero no llegaba. Se pasaban los pasos. Yo veía que ya oía taconazos, que mi mamá ya iba a llegar, pero se pasaban los taconazos y yo otra vez ¿cómo se dice? Me desilusionaba. Te desilusionabas porque realmente no estaba llegando ella. Oías los tacones, pero no era ella. No era ¿Hasta ella. qué edad ustedes vivieron en ese cuarto solos? Pues vivimos como 2, 3 años, pero luego nos metió otra vez internados. Ok. ¿En las noches tu mamá regresaba? No, a veces tardaba 2, 3 días. Ok. Nos dejaba encerrados. Yo creo para que no nos pasara nada. Claro. Pero nos ocurrían accidentes también. A mí en aquel entonces era una plancha que se le conectaba por atrás, cuando no era como ahora que son automáticas, se apagan solas, sino una vez yo la desconecté así y pues como la agarré mal, pues me botó y me pegó me pegué en la pared. Claro. Oye, después se van ustedes al internado, ¿y hasta qué edad tú estás en el internado? Pues creo que hasta los 13 años. Después, 12, cuando 13 sales de años. los 13 años, a vivir ¿con quién se van ustedes? Con un señor que mi mamá pues era su pareja. Pero el señor pues me acosaba sexualmente, se le veía atrás de las cortinas que me espiaba. ¿Y por qué? Porque yo le veía sus pies, faltaba un pedazo así para que las cortinas llegaran al suelo y yo le veía sus pies y veía que se movían las cortinas. Hoy que ya pasaron algunos años de eso, ¿tú sientes que te falta seguridad? Me falta de todo. Ajá. ¿Tú pudiste establecer una relación de pareja? Nunca he podido. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 5. Ah, ok. Sí. ¿Y tú cómo te relacionas ahora con ellos? Pues yo los quiero mucho y yo nunca les haría eso, jamás. ¿Tú viviste con ellos, tú has vivido con ellos todo este tiempo? Sí, sí. Ok. Pero yo nunca haría eso, de dejarlos solos, no. Claro. Ni menos internarlos, no. Ok. Muchísimas gracias por tu Pero bueno. Sí, ¿hay alguna otra cosa? Sí, ¿quieres comentar alguna otra cosa? Sí, después mi padre sale a los 80 años y quiere, pues quiere cuidados, pero yo digo que el cariño se gana. Y yo digo que ver por él, le paso su mesada, no es mucho, pero pues hay como quien dice, pues si lo hago por otra persona, lo puedo hacer por él, ¿no? Ahora, le tengo desconfianza a la gente y miedo. Salí adelante porque pues yo misma quise ser otra persona, ¿no? Pero en sí, pues yo era una chamaquita flaquita, güerita, que nadie la quería, nadie se quería hacer cargo de ella. Mi mamá pues decía, oye, iba yo a jugar a alguna casa y le decían los niños, déjela. Sí, ahí me quedaba yo. Y entonces a la semana me decían los señores, oye, tú, ¿y tu mamá? ¿Por qué no ha venido por ti? Ahí me dejaba mi mamá. ¿Por qué no ha venido por ti? Porque yo me daba mucha pena y pues me encogía de que decía, bueno, pues, ¿por qué me dejó aquí mi mamá, no? Y ahí me dejaba y ella aprovechaba, me dejaba con los tíos, me dejaba a donde quiera. Y yo ahí, pues sí, había riesgos, ¿no? Me salía yo a la calle. Cuando estaba el cuartito así que nos dejaba abierto, me salía a la banqueta y ahí me estaba yo encogida en la banqueta en la calle a las 11 de la noche y alguien me decía, niña, métete, te puede pasar algo. Yo decía, prefiero estar aquí que estar allá adentro en el cuartito encerrada. Yo decía, sí, pues prefiero estar aquí en la banqueta que estar allí. Claro. Me daba mucho miedo. Muchísimas gracias por tu testimonio, de veras, muchas gracias, insisto una vez más, para nosotros son muy importantes. Y bueno, ya son 2 testimonios en los que escuchamos el dolor aún de adultos, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer para poder hacer a un lado el dolor
de no haber tenido... Sí, ya no me duele mucho, ya como lo he hablado y lo he manifestado antes, mis lágrimas, mi temblor y claro, todo, pero lo he estado trabajando. Lo has estado trabajando. Aquí hay una claro. persona que nos dice que de niña fue muy golpeada por su mamá, nunca tuvo su cariño. Al contrario, pero ahora nos dice que a sus hijos no puede abrazarlos ni ser cariñosa y que bueno, que tiene dolor de todo esto y que qué puede hacer. Lino, por favor. Bueno, primero yo creo que es importante hablar de este tema que estábamos hablando de que es algo de... para uno desarrollar no es únicamente el que cómo me va en el ambiente, sino también el cómo yo reacciono hacia este ambiente. Y este es un caso en el cual nos habla de resiliencia, o sea, de poder salir adelante a pesar de la adversidad. Y creo que al final nos dio como la respuesta de la pregunta de qué hacer, hablar, hablarlo. Y eso es bien importante porque así ella consiguió que esto ya no doliera como antes. Sí. No, y cómo ella estableció un vínculo con su propio hermano, porque dice, yo le preparaba su lechita, entonces tú también, tú estableciste un vínculo con él. Sí, pero hoy en día él se adueñó de la casa de mi madre. Dame 2 minutitos, te van a poner el micrófono para que te escuchemos todos, porque como no traen ese micrófono, ahora sí, por favor, adelante. Gracias. Pero la relación con mi hermano, como estuvimos separados, no es buena, o sea... él por allá, yo por acá, y ya hoy pues no nos vemos como hermanos, no nos, ¿cómo se diría? No nos tenemos cariño, no nos acariciamos con los ojos o con... No se conocen porque crecieron separados. ¿Tu mamá vive aún? No, ya no. ¿Tu papá es el que sí vive aún? Sí, pero como le digo... Claro. Sí, después de 40 años en la cárcel, pues tampoco hay vínculo ahí. ¿Tú puedes identificar alguna persona en tu vida que te miró de diferente forma? Alguien que no solo vio a la güerita y indefensa, sino que vio en ti alguna fortaleza o que te animó de alguna manera. Nunca. Nunca No, yo creo que acá podemos hablar también de sus propias características, ¿no? Parece que a pesar de las circunstancias, a pesar de haber estado en ese cuartito, en esas condiciones tan desfavorables. Insalubres, sí. Insalubres, exacto. De cualquier forma, pudo sacar, digamos, como estas cosas buenas que hay en usted, y lo puedo escuchar incluso en cómo habla, ¿no? Decir, no nos acariciamos con la mirada, ¿no? Me parece un término muy, muy lindo, porque justo uno con la mirada baña de afectos al otro, la mamá baña de afecto con la mirada al bebé cuando lo ve y le dice, estás hermoso, eres el más guapo en el mundo, te amo tanto. Y usted pudo hacerlo con sus hijos, entonces pareciera que habían muchas capacidades personales que le permitieron, a pesar de circunstancias terribles, pues haber salido adelante y haber podido realizar un vínculo diferente con sus hijos, ¿no? Sí, claro. Bueno, es muy bueno. Ya no te podemos escuchar, pero muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias. Y al final, por supuesto, te puedes acercar también a los especialistas, como ya les hemos dicho a todos, para platicar con ellos. Pero sí, es como muy impresionante, ¿no? Como si vemos esto que ustedes estaban diciendo, que también biológicamente hay algo que traemos, ¿no? Un paquetito ahí que cargamos, y a pesar de todo hay algunas personas que pueden vivir de una manera y otras personas que les sigue costando trabajo. ¿Por qué es esto? Porque yo creo, o una manera que algún profesor me enseñó, el doctor Luis Feder, un gran psicoanalista, hablaba de que siempre hay recursos de vida. Y lo peor sería la muerte misma. Y hasta en este testimonio que acabamos de escuchar, algo de salud y algo de amor había en esta madre que permitía decir, quizá no conscientemente, pero yo no sé qué hacer contigo, no me nace, la güerita no me despierta nada, que se quede una semana en casa de quién sabe quién. Eso le podemos dar 2 lecturas, que hace rato Julia decía de eso. Y también yo puedo ir en ese testimonio, en el de Sergio, recursos de salud. Y siempre hay que pescarnos de la salud, porque nos encanta ver la paja en el ojo ajeno y decir qué mala, malvada. Pues yo no veo tan malvada, que veo una señora que tiene la seguridad de poder venir, ofrecer un testimonio y criar 5 hijos. Algo de vida y algo bueno hay en esos vínculos. No hay, y no tienen que ser apego. Puede haber vínculos ahí destructivos, patológicos, masoquistas, y hacemos 50 programas diferentes, pero no todo es negativo y hay que ver esas cosas. Ok, perfecto. Forma de conclusión, Lino, por favor. Ok, yo creo que es importante entender que estamos hablando de una cadena generacional. Estamos hablando de padres, abuelos, bisabuelos, y que
En ocasiones todos estos vínculos pueden estar defectuosos y a nosotros nos toca nuestro eslabón. Entonces es sobre ese eslabón sobre el cual tendríamos que trabajar para arriba también y para abajo. Ok, muchísimas gracias. A mí me gustaría mucho decir, en tus relaciones de apego, no solo veas qué sentiste tú, sino cómo lo leía el otro, y vas a descubrir que a lo mejor había intenciones que tú no conoces y que te van a servir mucho. O sea, es decir, yo lo hice por este motivo, y a lo mejor la bicicleta vieja no era por vieja, era porque era la más chiquita y tú eras el más pequeño. O sea, a lo mejor hay una explicación atrás de mi propia interpretación. Y yo creo que eso puede ayudar a muchos a rescatar estos dolores que los otros no lo vivieron como una vejación o como un menosprecio. Claro. Me parece importante. Muchísimas gracias. A mí me gustaría hacer comercial y decir, para entender a profundidad qué es apego, que busquen en internet Congreso Apego RIA. Tenemos un congreso de investigadores iberoamericanos en marzo del 2016 en Bogotá. Entonces, si quieren saber más del tema, pues que nos sigan. Y nos vamos a Bogotá. Ahí los esperamos con los brazos abiertos. Me parece muy bien, Fer. Muchísimas gracias. Adelante. Yo diría que no hay recetas de cocina, como lo hemos dicho acá en muchas ocasiones, que sigan su intuición, que las mamás sepan que vienen dotadas con esta capacidad de leer las necesidades de sus hijos y que se sientan seguras de actuar en consonancia. Importantísimo. Sandy, por favor. Hay algunas preguntas de las mamás que quieren meter a sus hijos a guardería, al kinder. Aquí un anónimo nos dice qué tan bueno o malo es el apego con mi hija de 1 año y medio para el futuro, porque no me permite ir al baño sola, tiene que ir conmigo, no me permite platicar, no me permite hablar por teléfono. No sé si sea apego o celos infantiles, y dice, ¿será bueno meterla al kinder o no? Aquí hay otra chica que dice que inscribió a su hija al curso de verano y llora todo el día. Y se sienten en esta confusión de cómo dejarlos volar, ¿no? Hay un momento en el que ya se tienen que ir. ¿Qué le dirían rápidamente? Sí, ese es un apego ansioso. El hecho de no te dejan ir al baño ni salir quiere decir que el apego no se está dando de manera sana. Y esta niña tiene que saber que mamá está ahí, aunque no esté físicamente, que mamá va a estar eventualmente. Y yo creo que hay que hacerlo por aproximaciones sucesivas. A ver, ahora te acompaño hasta acá y ahora hasta acá, o sea, poco a poco, no de sopetón. Claro, porque aparte, bueno, pues todos sabemos que de repente tener a nuestra mamá 24 horas junto a nosotros puede ser delicioso, ¿no? Tal vez, o sea, si te está atendiendo todas las cosas, pero pues mandarla al kinder creo que es parte pues importante de lo que vivimos nosotros cotidianamente. Aprender a separarse también es una tarea, ¿no? Aprender a separarse. Es una tarea del apego. Sí. Claro, es muy importante. Pues bueno, muchísimas gracias. De veras, muchas gracias a ustedes 4 por estar aquí. Gracias por toda su sabiduría y todo lo que nos comparten, por su generosidad. Muchísimas gracias al público que estuvo hoy con nosotros, a todos los testimonios que de veras, insisto, son maravillosos para nosotros. Gracias a todos los testimonios grabados también, porque para nosotros también son muy, muy importantes. Y bueno, muchísimas gracias a la producción. Recuerda que la próxima semana vamos a tener un programa muy interesante, así es que aquí te espero la próxima semana. Y gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.